voz yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a tener un programa interesante. Hemos invitado a un miembro de la sociedad civil y a un miembro de movimientos políticos para que hagamos un análisis de la situación del país desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, después de la elección de funcionarios que opinan desde el punto de la sociedad civil y desde el punto de vista político sobre la elección de funcionarios y sobre el diálogo que se va a dar entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua. Ayer supimos, por ejemplo, y agrego a lo que me confirmaron, que la reunión de los obispos de la conferencia episcopal fue bien caliente, bien movida, que si se hubiera tenido que someter a votación si se asistía al diálogo o no, la votación hubiera sido que no se asistiera al diálogo. Pero en uno de esos momentos sabios que tiene el cardenal Brenes, más o menos pidió como que si fuera, él solicitó que se asistiera al diálogo, que era una labor de la Iglesia promover el diálogo, que era una labor de la Iglesia incentivar el diálogo, que no era posible que no asistieran a un diálogo. Por lo tanto, ni se sometió a votación. Pero si creen aquello, el gobierno aquellos que están dudando de la inteligencia y la capacidad de la conferencia episcopal y que van a caer en una trampa. Por ejemplo, ayer supe que el delegado para exponer la situación desde el punto de vista de la Iglesia, de el Estado de Derecho, la institucionalidad y la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha sido Monseñor Mata. Así que no sé si será la primera presentación, la de en medio o la de atrás, pero para comenzar ayer supe que el tema de la institucionalidad, el tema del Estado de Derecho, el tema de los derechos humanos lo va a exponer Monseñor Mata, que incluye la situación y la elección de los funcionarios públicos o la farsa que se dio de reelección, más bien no fue farsa, fue una reelección de la mayoría de los funcionarios públicos. Así que se están preparando, van a ir bien preparados a esa reunión y bien claros de lo que tienen que hacer y sus responsabilidades. Hombre, yo creo que los padres de familia del Colegio Americano deberían de exigir la renuncia de la directora de ese colegio. Ella supo, antes de que este profesor o el profesor del Colegio Americano, señalado de pedófilo, se fuera de Nicaragua, ella lo supo, ella lo tuvo en su oficina, ella permitió y es más, ella le aconsejó de que se fuera de Nicaragua, sin denunciarlo ante las autoridades nacionales, lo denunció ante la embajada americana, para que lo estuvieran esperando cuando llegara a los Estados Unidos, pero no lo denunció ante las autoridades nicaragüenses. Le voy a preguntar al doctor Oscar Castillo si ese es un delito o no es un delito. Pero quiere decir que para ella la prioridad de los alumnos no es su prioridad. Su prioridad era ver cómo protegía el colegio. Eso es lo que estaba tratando de hacer. De que había cometido el error de contratar a un pedófilo. Por lo tanto, si yo fuera, o si mis hijos estudiaron en el Colegio Americano, si siguieran estudiando ahí, yo pido la cabeza de esta directora. Hombre, ¿dónde está? Y vamos a hablar con nuestro otro invitado, que es el exdiputado Freddy Torres, productor norteño, matagalpino. ¿Dónde está Enabá? Si yo fuera gobierno, yo llamaría al director de Enabá y le diría, hombre, ¿qué jodido estás haciendo? Porque los frijoles están a 2.000 córdobas al quintal, a 200 córdobas la libra, a 200 córdobas al quintal, a 20 córdobas la libra.
Eso está. Entonces, en Abasta, en un año, en que hubo una producción de 3,5 millones de quintales de frijoles en este país. Entonces, Enabá fue hecho para mantener un balance en este país. Para cuando hubiera una sobreproducción, Enabá comprara y protegiera a los productores. Y cuando hubiera una escasez, Enabá importara y protegiera a los consumidores. Pero aquí no lo está haciendo Enabá. Me decía, y he recibido gente en la calle, me para en la gasolinera, en todos lados, y me decía, ya ni gallopito, podemos comer. Porque a 20 Córdoba la libra, ¿quién puede comprar? Entonces mi pregunta es, ¿dónde jodido está Navas? Vamos a ir rápidamente a continuar con la cadena de oraciones, que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por una dama luchadora por la democracia y la institucionalidad de este país, que desgraciadamente no puedo dar su nombre porque no he sido autorizado, pero que está luchando contra esta terrible enfermedad del cáncer y por todas aquellas personas que están luchando contra estas terribles enfermedades y otras. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio, a oír el editorial del COSEP y regresamos con nuestro invitado, el doctor Óscar Castillo, del movimiento y el grupo Pro Justicia, y el productor Freddy Torres, miembro del movimiento liberal constitucionalista Ramiro Sacasa. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. El déficit de infraestructura de Nicaragua encarece los costos y limita la inversión. Las principales deficiencias en infraestructura se observan en energía e infraestructura vial y portuaria. La energía es esencial para el desarrollo. Una de las importantes variables que analizan los inversionistas es la disponibilidad de energía y el costo de la misma. El alto costo de energía reduce la rentabilidad y limita la adopción de tecnologías intensivas en capital. La elevada dependencia de los hidrocarburos para la producción de electricidad en Nicaragua mantiene la incertidumbre en los costos de generación y nos mantiene con alta vulnerabilidad externa. De hecho, las estadísticas de CEPAL a mediados del 2011 mostraban que la tarifa industrial y comercial de Nicaragua eran las más caras de Centroamérica. Es por ello que en marzo pasado, desde COSEP actuamos rápidamente en asegurar que los grandes consumidores no se vieran afectados por una decisión que afectaba el acceso de estos a la compra de potencia a precios de mercado en el mercado de ocasión. Esta decisión no solo nos quitaba competitividad con la región, sino que ponía en riesgo la preservación y la generación de empleos. Ante esta solicitud,
el INE respondió autorizando a Enel para que venda esta potencia a los grandes consumidores por un periodo de 1 año, e indicando que en ese periodo se debe discutir, revisar y diseñar una política tarifaria más integral y promotora del desarrollo. Esta decisión del INE no solo la acompañamos, partiendo de que el sector privado energético debe ser parte integral de este proceso sobre la política tarifaria, sino también de que en conjunto con las autoridades debemos revisar y diseñar la política energética que tenga como objetivo desarrollar una mayor generación de energías renovables que nos permita no solo aumentar su disponibilidad y reducir los costos, sino de poder convertirnos en un país exportador de energía. Aunque también continuaremos buscando el acceso a energía barata como el carbón y el gas natural. Sobre la política energética hoy, destacamos los avances que ha habido alrededor de eliminar completamente los problemas de abastecimiento de energía, el cambio de la matriz energética que se ha venido dando con la participación de la inversión privada. Ya hay épocas del año que la generación de energía renovable alcanza el 65% y el promedio anual ya es de un saludable 50%. Y las mejoras en el acceso a la electrificación de la población, que se ha incrementado de un 50% hasta cerca de un 70%. Este tema lo destacamos de manera especial porque el acceso limitado a la energía genera condiciones de vida precarias y afecta la productividad y el crecimiento económico de manera directa e indirecta. Más aún, cuando vivimos en un país que, según el Ministerio de Energía, tiene un potencial energético renovable de biomasa y de energías hidráulica, geotérmica y eólica de hasta 16.000 gigavatios hora, lo que equivale a más de 5 veces el consumo que se factura en el país. Nicaragua tiene por desarrollar más del 90% de este potencial. La política energética debe responder decididamente a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas totales se estiman alrededor del 20% de la generación inyectada al sistema eléctrico. El robo de electricidad desvía cuantiosos recursos que encarecen el costo de la energía. La legislación y la regulación deben trabajar en alcanzar este objetivo. El gobierno debe acompañar con una firme decisión política de atacar el problema del fraude y debe mantener una permanente supervisión sobre la empresa concesionaria. Otro tema es la política de subsidios que mantiene la tarifa eléctrica congelada para los consumidores iguales o menores a 150 kilovatios hora, casi el 80% de los clientes totales. Hay que promover en estos consumidores incentivos que disminuyan el consumo durante periodos de alto costo de generación. También hay que promover mayor eficiencia energética a través de la concientización y el armado de esquemas de incentivos que induzcan el ahorro de energía en otros sectores. En COSEP seguiremos impulsando el cambio de matriz energética, así como la eficiencia del sistema. Lo anterior resultará en mayor desarrollo para el país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Todo comienza con un sueño de 2, queriendo ser 3, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate.
Aquí anda Raimundo, Francisco y todo el mundo. En la playa están gozando, matizando con el fútbol. A Jessica le pasa, a Ricardo el balón. Orlando cabecella y la lucha y mete el gol. Gol, calienta el sol. La raza se alborota de fútbol y pasión. Gol, calienta el sol. La playa está de fiesta, se llena de fútbol. Gol, calienta el sol. La arena en nuestra cancha, el balón un corazón. Gol, calienta el sol. Nicaragua futboleando en el verano, Movistar. Somos los fanáticos oficiales del fútbol y para que vivas todo lo que pasa en Brasil, regalaremos cada semana 11 smartphones con internet gratis por un año, más un kit futbolero. Participa, envía gol al 2014. Movistar, compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios. Un producto con increíbles rendimientos en dólares, de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Freddy Torres, miembro del movimiento liberal constitucionalista Ramiro Sacasa, exdiputado del PLC ante la Asamblea Nacional, y está con nosotros nuestro buen amigo el doctor Oscar Castillo. Caballero, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Don Freddy, teníamos tiempo de no platicar. De no sentarnos y de hablar de los temas del país. Doctor Oscar Castillo, gracias, ha sido como ya parte integral del programa. Y mucha gente te pide, ¿viste? Tener tu club fan. Bueno. ¿Cuándo me invitaron al doctor Castillo? ¿Cuándo me invitaron al doctor Oscar Castillo? Comencemos, don Freddy, comencemos con usted, pues. Comentarios iniciales alrededor de la situación del país, ¿cómo la veo? La elección de los funcionarios, vos que fuiste diputado, parte de las negociaciones, llenó tus expectativas lo que se hizo ahí. Preocupante totalmente lo que ocurre en el tema institucional del país. Por eso cuando yo veo que los medios de comunicación, en general casi, se dedican a hablar del terremoto que algunos de manera aventurada predicen, ¿verdad? Con todo y que hay sus temblorcitos y sus cosas, pero ayer lo decía mi buen amigo Francisco Javier Aguirre y es algo que yo he pensado. No hay país del mundo que tenga la tecnología apropiada para predecir un terremoto. Y aquí hemos visto cómo se ha sometido a la población a un estrés total, miedo, hay afectaciones incluso a la economía. Ahora la Semana Santa ya ves cómo los comerciantes hablan de que se perdió de hacer negocios por alrededor de 30 millones de dólares en todo el país. Y eso yo considero que lo que hay de por medio es un objetivo claro, y es que con este terremoto que predice la compañera Rosario, se pretende enterrar el terremoto político que está viviendo el país. Y debo decirte cuál es mi visión alrededor de ese tema. El gobierno o Daniel Ortega deciden nombrar a los funcionarios
que también lo decías en el programa de ayer, unos días antes de la Semana Santa, porque aquí en Semana Santa y en Navidad se disipa todo, la gente anda pensando en almíbar, en playa, en tragos, en las boquitas y qué sé yo. Y además les cae como anillo al dedo los temblores y entonces prolongan el temor y el tema del terremoto para que quede olvidado, para que los medios de comunicación estén hablando de los sismos, de lo que ocurre. Hoy por la mañana veía en la televisión que anuncian la venida de 20 sismógrafos o no sé qué cosas, acelerógrafos, unos aparatos especiales para medir, que no estoy diciendo que sea malo tenerlo, pero el tema es recurrente porque hay un objetivo claro del gobierno. Ahora vamos a los temas colaterales que tienen que ver con esta situación, con este terremoto político. Hemos venido viendo cómo se ha desmontado totalmente el andamiaje democrático y la separación de poderes ha desaparecido casi totalmente. Y vemos cómo se reelige al magistrado Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral, y para mí eso no es más que un mensaje claro del sandinismo, de que ellos están sabidos totalmente de que el piso, y tal como lo dice la encuesta de MIR, sigue siendo 38%, y que no quieren arriesgar en unas elecciones con un Consejo Supremo Electoral independiente la permanencia de Daniel Ortega en el poder. Entonces, hay una serie de temas que son colaterales, como la ley electoral que se pretende discutir en la Asamblea Nacional, que no va a ser más que medidas cosméticas que van a ajustarse a las reformas constitucionales. Pero desde tu punto de vista, para comentarios iniciales, es que el gobierno está abusando de una situación de temblores, de terremotos, pues temblores fuertes, para quitarle a la gente que hable de la elección de funcionarios. Claro, ese es un hecho. Eso más o menos, ¿qué le contesté así, por ejemplo? Y recibí varios correos porque más o menos esa fue la misma posición que tuvo Noel Vidaurre y Oscar René Vargas, y más o menos la misma posición que tuvo el doctor Aguirre el día de ayer. Entonces ayer recibí varios correos diciéndome, por ejemplo me escribió Bayardo Matamoros de Estelí, y él dice que si no ha sido por esas medidas que el gobierno ha hecho, su mamá se hubiera muerto porque no se hubiera ido a Estelí, y en uno de los temblores, o en el segundo temblor o algo así, se cayó una pared de la casa que le hubiera caído ahí encima. Entonces dice, no soy sandinista, dice, pero gracias a Dios que hubo esa alarma, que a mi mamá le agarró miedo, se me vino para acá a Estelí, no sé si será verdad o no será verdad, yo estoy traduciendo el correo que recibí, ¿verdad? Y se salvó, me dice, que le contestaba a esa gente. Es que yo no estoy diciendo, ni creo que haya nadie en el país que pueda apostar por no tirar una alerta temprana. Eso es una cosa. La alerta temprana de cualquier sismo o maremoto. Y es deber público, además. Pues, y tiene que ser público, y el gobierno está en la obligación de hacerlo porque cuenta con los medios y los recursos para evacuar, para alertar, y en fin, pues tiene los hilos en el poder para hacer esas cosas. Pero lo que yo estoy diciendo es que el tema ya se volvió demasiado recurrente, y además ellos mismos han creado la idea de que aquí se está esperando un terremoto de 9... ¿cuántos en escala de Richter? Entonces, esas cosas no... la alerta roja, ¿sí? En alerta esas roja. Cosas no es cierto, porque países con tecnologías avanzadas que nosotros ni las soñamos tener, como Japón y otros países, el mismo Chile que acaba de sufrir un terremoto, si tuvieran la manera de predecir y decir aquí va a haber un terremoto de gran magnitud, ya lo tendrían, te lo garantizo que ya lo tendrían. Doctor, comentario. Sí, yo te veía como que coincidías con mucho lo que estaba diciendo Freddy. Es que yo creo que hay que separar dos cosas. Hay que separar primero el hecho del deber público, es decir, el Estado, el gobierno nacional y en este caso los gobiernos locales involucrados,
tienen un deber político, un deber público, y hay una política pública dirigida a estos temas. Para eso hay un instituto incluso de INETER, que hay políticas claras, SINAPRED, las leyes, normativas, todo el andamiaje que de hace años se viene montando alrededor del tema de la prevención de desastres. Eso obedece a una política pública, y el gobierno lo que hizo fue ponerla y activarla en una situación de emergencia. Yo creo que eso hay que reconocerlo como tal. Lo que no podemos reconocer, y ahí sí coincido con Freddy, es el hecho de que de una manera morbosa, malintencionada y aprovechada, esto se convierte en un tema partidario, es decir, en un tema de adhesión, de creer o hacer creer a la población que esa pared no se cayó porque, o se cayó y no mató a alguien porque la compañera Rosario y el compañero presidente lograron hacer tal o cual cosa. Entonces me parece a mí que la partidarización de esto, el aprovecharse en un momento de crisis, de emergencia, de que efectivamente la gente tiene miedo, y no más bien trasladar un mensaje a la gente en el sentido de que aceptemos una realidad. Nicaragua es sísmica, es decir, Chile convive con eso, Japón convive con eso. Hoy escuché que un japonés que está acá dijo, si los terremotos no matan los edificios mal construidos. En Japón hay temblores, 3.000, 4.000 temblores diarios. En Chile, yo he estado en Chile, en Santiago de Chile, y tiembla a cada ratito. Entonces, lo que se activa es todas estas medidas y todas estas cosas que tienen que ver ya no con la prevención de los desastres, etcétera. Entonces, la sociedad, la comunidad nicaragüense tiene que darse cuenta que vivimos en un país sísmico y que tenemos que estar preparados siempre, toda nuestra vida, hasta tanto esto no cambie, como lo hace un cubano, como lo hace un puertorriqueño o un dominicano en el tema de los huracanes, que la gente ya está preparada. Entonces, yo creo que se le cayó anillo al dedo al gobierno el hecho de que después de 3 días de terremoto político en el que la institucionalidad en este proceso que yo no lo llamo de elección sino de ratificación, quizás de los nuevos electos, pero de ratificación de lo que ya estaba, es decir, más de lo mismo, entonces le cae anillo al dedo aprovechar y prolongar, digamos, un estrés social, porque la gente está estresada realmente alrededor de este tema, y se politiza, se partidariza y se quiere sacar un provecho, repito, un poco morboso, de aprovechar incluso solo los medios de comunicación de adhesión, digamos, al partido político del gobierno. Sí, y bueno, yo creo que las instituciones, por ejemplo, hay que felicitar al SINAPRED. Hay que felicitar a la alcaldía. Que ese es lo que yo llamo el deber público. Pues, su trabajo lo han hecho, claro, y lo están haciendo. Claro. La señora de INETER ha explicado muy bien en su comparecencia lo que sucede. Y mi molestia sería que no lo hubieran hecho. Mi molestia hubiera sido que no lo hubieran hecho. Fidel Moreno en la alcaldía de Managua con su equipo han hecho su trabajo. Lo otro es lo preocupante, y ayer me decía, antier me decía un miembro de la conferencia episcopal que estaba molesto, me dice, el problema es, me dice, que por ejemplo, me dice, en Managua y en León suspenden las clases, me dice. Están convocando a los padres de familia para que lleguen. Cuando llegan a la reunión para explicar supuestamente rutas de evacuación y cómo se van a hacer, pero cuando te lleguen, me dice, o está el secretario político del frente, o está el coordinador de los gabinetes de la familia, o el coordinador de los CPC, me dice. Uno de los 3 están ahí, que tienen que estar haciendo, me dice. Que no son funcionarios públicos, no pues, son autoridad, son pues, partidarios, son de los colegios, y qué palo, eso nos molesta, me decía uno de los que lo van a tocar también en la reunión del diálogo con los demás. Si es que se da, ¿verdad? No, se va a dar. Se va a dar. Ya la iglesia ya decidió que se va a dar, que hermano, creo que pusieron la fecha el 28 de mayo. El 28 de mayo. Además, yo comenté ahorita que supe el día de ayer que el delegado para tocar el tema de la institucionalidad y la situación de los derechos humanos en este país es Monseñor Mata. Así que ya sabemos que ese no tira bola pasada. Sí. Monseñor Mata no tira bola pasada. Elección de funcionarios. Lo comentaba yo, decía que tal vez este es el error político más grande que ha cometido el presidente Ortega desde que regresó nuevamente al poder. Porque cuando vos le quitas al pueblo la esperanza de que a través del voto podés cambiar, lo que le estás haciendo es diciéndole que solo las situaciones armadas, a través de las armas es que puedes cambiar las cosas. Que puede hacer 5 años después, 10 años después, 20 años después. Y yo decía que yo sentía, me parece que es la misma sensación, platicando con conservadores,
pues yo vengo del partido conservador, del que era medio decente, no del de los muertos de ahorita, ¿verdad? Y me decían muchos conservadores que cuando Fernando Agüero firmó el Cupia Cumi con Somoza, muchos de ellos dijeron, hasta aquí llegó la lucha cívica, nos queda solo la lucha armada, y se integraron al Frente Sandinista. Me contaban a través de la historia muchos conservadores con los que he platicado, y si ustedes ven, muchos de los dirigentes sandinistas vienen de raíces conservadoras. Se nutrió el sandinismo del Partido Conservador, es cierto eso. Eso es lo que ese es el mensaje. ¿Estoy equivocado yo? ¿Coinciden ustedes conmigo o son todavía más profundos alrededor de qué es la sensación que te da vos, que sos, has sido un gran defensor del Estado de Derecho, promovés el Estado de Derecho en este país, lo que sucedió con la elección de funcionarios? Sí, yo había advertido aquí en tu programa que esto es un plan de mucho tiempo, es un plan bien organizado, que comenzó con el decreto 3/2010 y que se ha venido, digamos, desarrollando y consolidando alrededor de un pensamiento, de una idea y una voluntad política del comandante Ortega y de su partido, ¿no? Y efectivamente el mensaje que se le tira a la sociedad, o al menos la sociedad percibe, es que prácticamente el voto o su participación directa, digamos, en los asuntos públicos, que la forma más expresiva o formal es el voto, prácticamente no vale nada, pues, porque se ratifican a una serie de funcionarios, particularmente hablemos del Consejo Supremo Electoral, donde es un consejo integrado por personas que han sido cuestionadas en 3 o 4 elecciones pasadas en Nicaragua, y que efectivamente han venido consolidando ese plan y ese proyecto personal particular que hemos dicho. Entonces hay un desencanto. El pueblo es un pueblo, el nuestro no es un pueblo de reacción inmediata, pero va acumulando como los terremotos, ¿no? Se va acumulando energía y de repente hay actos violentos. Y no solamente la guerra, la acción violenta, la misma acción violenta que está pasando en Venezuela, que no es una guerra, pero que sí es una expresión de que la sociedad está cansada por varios problemas que están viviendo o que están sufriendo o padeciendo. Y aquí en Nicaragua no podemos decir que no puede producirse eso. Esos son de los terremotos que sí podemos predecir, porque uno puede, como dice el campesino, por la víspera se saca el día, uno puede ir viendo cómo van los detonantes, ¿no? Y cómo esas energías se van acumulando alrededor de un sentimiento que ahorita podría ser como apatía, la gente dice que el pueblo no dice nada. No, el pueblo, nosotros que andamos al menos en el medio siempre, ¿no? Que andamos con la sociedad en ambientes colectivos, pues estos son los comentarios que nosotros escuchamos de la gente, y a lo mejor pues una combinación de liderazgo, una combinación de una oposición con un plan, con una estrategia, con una idea clara, a lo mejor el pueblo activa esa acción en el sentido de evitar que esto continúe. Esta elección fue la ratificación, quizás los electos fueron los nuevos, el resto fue más de lo mismo, y eso obedece incluso a una primera acción que fue la reforma constitucional. Se legalizó, pero no se legitimó el gobierno. Eso es lo que yo creo, Freddy, pues, que ha pasado. Freddy, vos que sos productor, sector privado, miembro del COSEP y además político, ¿cuál va a ser qué es lo que piensa la gente en el norte? Vos que andás por el lado de Matagalpa y Notega y más arriba todavía. Mira, aquí hay que estar claro que el que tiene una convicción democrática ni la vende ni la entrega muy fácilmente. Y aunque muchos reciben láminas de zinc y el chanchito y la gallinita, pues yo pienso que están en su derecho también, pero eso no significa que han entregado su criterio político. Y es ahí donde a veces el gobierno se confunde, porque vos ves a la gente dándole gracias a la compañera Rosario, al presidente Daniel, pero siguen pensando que el sendero que el país debe tomar es democrático. Y yo pues que estoy en las zonas rurales del norte, y visito 2 zonas, la zona de Paigua, donde yo tengo una propiedad ganadera, y otra zona cafetalera, y cuando yo converso con el sandinista, ese sigue siendo sandinista, pero el demócrata lo que sufre en este momento es un desencanto
no solo del gobierno por las acciones autoritarias y la recurrencia en confundir los poderes del Estado y todos esos temas, sino que sufren también un desencanto de los partidos de oposición. Y un día de esto yo me encontraba que cuando yo estaba de presidente departamental del PLC en Matagalpa, con el que era el presidente de la directiva municipal de La Dalia, me encontraba con él y le digo, ¿y cómo estamos? Le digo, de vacaciones, me dice, porque en la política no veo nada que hacer, y si no, miren lo que acaba de hacer el PLC en la asamblea, me dice, entregando la poca dignidad que le quedaba. Y obviamente, dice, aquí lo que hay son empresarios políticos, me decía este hombre, un hombre del campo, de La Dalia, porque lo que hizo el doctor Alemán fue poner a su hija y a su hermano, y después otro que le dieron, Manuel Martínez. Entonces, la gente sufre un desencanto, por un lado de las acciones gubernamentales y por otro lado de los partidos políticos, porque también ves cómo el PLI se retira, se levanta, dice aquí no hay nada que hacer, pero por debajera Virgilio Gurdián, uno de los más cercanos a Eduardo Montealegre, aparece nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo eso ese yo veo más una vivencia del Frente Sandinista que una jugada por debajo de Eduardo, porque si alguien salió ganando, desde mi punto de vista, en esta elección de funcionarios o ratificación, como dice el doctor Castillo, vamos a usar ratificación, es Eduardo y el PLI, porque aquí todos los adversarios de Eduardo y del PLI, y mucha gente decía, Eduardo va a bailar lo que el Frente quiera que baile, porque lo tienen agarrado del pescuezo con los CENI, lo tienen agarrado del pescuezo con los del hermano, y ellos van a votar por Roberto Rivas y van a elegir lo que ellos quieran, y van a hacer, Eduardo Montealegre y el PRI va a hacer lo que el Frente quiera. Y a la hora de la pedida forma, no, ni votaron por Roberto Rivas, ni se sentaron, ¿verdad? Entonces quiere decir que, pues, aunque no sea simpatizante del PRI, no sea militante del PRI, tenés que reconocer que no era tampoco como decían de que el Frente lo tenía agarrado el pescuezo y que aquel iba a cantar lo que el Frente quería, porque no lo cantó. Pero es una manera de dejar también a gente que está vinculado a ellos, porque vos no me vas a decir que Virgilio Gurdián no ha sido parte activa y muy activa del PRI. Entonces, es una manera muy elegante de salir en caballo blanco, porque yo aplaudo que él haya dicho no, pero me hubiera gustado más que toda esa gente que han sido activistas y cercanos a Eduardo Montealegre en el PLI tomaran la misma posición. Por eso yo dije, yo creo que José Aguirre pues nunca ha militado en ningún partido, no. Está bien, el Chano, pues Carlos Aguirre es representante del sector privado, no ha militado, pero Virgilio, que era de la estructura, y yo lo critiqué y lo sigo criticando fuertemente, él no debía haber aceptado. Claro. Porque según mi fuente, al primero que llamaron fue a Sergio Cuaresma, y Sergio Cuaresma aceptó. Y lo que pasa es que después hubo rebelión en la Corte Suprema y todos los magistrados que iban a ser reelectos dijeron, no, papá, ese es solo problema, solo bochiche, no lo aceptamos. Y después deje el cargo. Después llamaron a Mundo Castillo. Mundo Castillo pidió un tiempo y a las 6 de la tarde tomó la decisión de decir, no aceptamos. O sea, Guerra nunca dijo que no, puede ser siempre que se había quedado. Después llamaron a Monseñor Mata y le ofrecieron a Petray que fuera para la Corte Suprema de Justicia. Y Petray no acepta porque no tiene los 10 años. Pues él dijo, no, yo no tengo los requisitos. Aunque hay muchos que han sido electos que no llenan los requisitos tampoco. Pues. Algunos se decía en algún momento que ni título tenían algunos, como pero fue con Petray Rosales. No acepta. Ahí donde supuestamente llaman a Virgilio Gurdián, que no debía haber aceptado, y a las 9 de la noche llaman a Carlos Aguirre. Esa es la historia que yo conozco de lo que sucedió. No sé, ahora yo le pregunté a Eduardo Montealegre, ¿vos sabías lo de Virgilio? Y me dijo, no, yo no sabía lo de Virgilio. A mí me informa Virgilio que ha tomado esa decisión, y entonces hasta que aparece la silla, pues estaba ahí donde iban a estar todos los mundo. ¿Se me está mintiendo o no me está mintiendo? Pero algo que sí es realidad es que aquellos que acusaban a Montealegre y al PRI de que lo tenían agarrado el cuello,
no lo tenía agarrado el cuello porque pero no hay una realidad. Votar por Roberto Rivas, ¿o no, doctor? Pero yo creo que hay que tomar en cuenta, tal vez no, a mí no me compete darle quién ganó, quién perdió. Al final no se puede, tampoco, porque todo el mundo perdió. Pero no hay que olvidar que este liderazgo y esta oposición, e incluso el PLI, tampoco no hay que separar de que la presión que también tuvo de la sociedad y al menos la presión de varios grupos, incluso movimientos políticos alrededor de no negociar, porque se advertía, y aquí lo discutimos en muchas ocasiones, de una negociación que es legítima en torno a este proceso electoral, de nombramiento de personas. Pero efectivamente hay una presión social, la misma iglesia pues abre o al menos siente una posición alrededor de estos temas que creo que provocaron eso. Yo no soy quien para... el PLI, por lo que tengo entendido y lo que yo hablé con Eduardo y con Wilber López, si al PLI no le hubieran exigido votar por Roberto Rivas, el PLI elige a su puesto. Porque había una negociación efectiva. Lo que pasa es que cuando le exigen que tenés que apretar el botón por Roberto Rivas, ahí se acabó el asunto. Pero ellos iban a proponer a la Kitty Monterrey, a Eliseo Núñez, a varios pues en diferentes cargos. Yo vi a Edwin Castro diciendo que el rompimiento se había dado porque ellos no aceptaron poner a una ciudadana americana, que me imagino que se referían a Kitty Monterrey. Ahí hay los señalamientos de la... ¿verdad? Pero bueno, esas pueden ser salidas de baño. Ahora, ¿qué piensa hacer? Pues ¿cuál es el camino que tiene tendría la oposición o el camino que tiene la sociedad civil? Pues porque con este Consejo Supremo Electoral, se lo preguntaba yo ayer, el lunes se lo pregunté al doctor Vidaure, posible candidato en el 2016, y ayer se lo pregunté al doctor Aguirre, posible candidato en el 2016, aunque digo que no, pues, ¿qué van a hacer? Pues, ¿quién jodido va a salir a votar? Que no simpatiza con el Frente, con un Consejo Supremo Electoral, que para los que no son simpatizantes del Frente Sandinista, es un Consejo Supremo Electoral que no tiene la más mínima credibilidad. Porque aunque no se... En la Semana Santa, la mayoría de temas que se tocaron, los temblores y que para papá, siempre a veces te tocaba, y la primera reacción fue, si antes dudé en que si iba a votar o no iba a votar, ahora definitivamente no voy a votar. Eso es lo que la mayoría de la gente me decía a mí. Pero es que esos temas nunca terminan bien, porque lo que no comienza bien no termina bien, y está hartamente demostrado. Ya Somoza lo hizo. Ya en el régimen de Somoza hubo situaciones muy parecidas a esto. ¿Y dónde terminamos? En una guerra con 50.000 muertos, donde el Frente Sandinista se puso al frente. Pero 40 años después. Bueno, es que aquí no cuentan los tiempos. Lo que cuenta es el éxito de una política que se toma o un camino que se toma. Porque, para los cálculos de Daniel Ortega está pijudo, porque él dice que vive, pues su familia tiene una tradición de vivir hasta 90 y pico de años. Es longeva. Le queda bien. Bueno, los 40 años le quedan. Oye, mira cosa, en política no hay nada escrito. Yo recuerdo cuando Gaddafi salió con la Revolución Verde y todos esos temas. Y ya viste cómo terminó. Porque los pueblos... Se consideró un hombre duro, un hombre fuerte. Y tenía, e incluso tuvo mucho apoyo al interno. Sin embargo, ya viste cómo terminó el hombre asesinado a manos del pueblo. Entonces, yo creo que estos temas, nadie tiene el éxito en la mano. Porque te debo decir esto, fíjate que cuando el Frente Sandinista estuvo 16 años en la oposición, cuando yo conversaba con algunos amigos les decía yo, hombre, yo pienso que el Frente Sandinista en algún momento debería de volver a gobernar. ¿Para qué o se prolonga en el tiempo o permanece en el tiempo como partido político y como opción política, o se extingue? En algún momento, en el primer periodo de Daniel, yo pensé que el Frente Sandinista iba a ser permanente en el tiempo. Ahora ya no creo eso. Con el camino que ha tomado, van camino a la extinción. ¿Que cuándo? Esa es la pregunta del millón. No va a ser en... Ahí perdóname, pero no le veo la lógica. Porque vos tenés a un Frente Sandinista que según las encuestas goza de una simpatía bastante alta. Y tenés a una oposición que en vez de ir creciendo,
más bien va camino a la extinción. Pero nadie garantiza que en algún momento no surge un Leopoldo López, claro, porque esos son los procesos políticos que ocurren. Yo no veo en qué te basas, porque ahora en el mismo Frente Sandinista, antes solo tenía una figura, que era Daniel Ortega. Ahora ya tenés dos figuras, Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. O sea, antes, si algo le pasaba a Daniel, ahí había en el Frente Sandinista, ¿quién jodido sustituía a Daniel Ortega? ¿Y quién te dice que van a hacer la fila? Si algo le pasa a Daniel Ortega, ahí tienen a una figura que según las encuestas, para los que valgan las encuestas, tiene el mismo grado de simpatía que Daniel Ortega. Entonces, más bien el Frente ha mejorado su situación, ¿verdad? Y la oposición ha ido para atrás considerablemente. Es que esto no lo estoy viendo yo a corto plazo, Jaime. En el corto plazo, ahí están las encuestas, ahí están las simpatías. Pero es que en este país estamos sujetos a una serie de vaivenes. ¿Qué pasaría con que el día de mañana caiga Maduro en Venezuela para comenzar? Después de que hemos rechazado la ayuda europea y otros recursos que este país tenía, y que de repente ya no está Venezuela en apoyo de este país y se empieza a deteriorar todos esos programas sociales y todas esas cosas. ¿Qué pasaría? Entonces nadie tiene en la mano. Fíjate que no pasaría mucho, porque desgraciadamente ya el gobierno está tomando las medidas. Mira, ¿por qué crees que a pesar de que a nivel internacional el precio del combustible ha bajado, nosotros seguimos teniendo el combustible más caro? ¿Quién controla esa importación del combustible? ¿Quién se está llevando las utilidades del combustible? El gobierno. Y nadie dice nada. Está haciendo su ahorro. Ahí está teniendo sus reservas. Sí. ¿Por qué crees que supuestamente que hemos mejorado ¿cómo se llama? La energía, ¿cómo que le llaman? La matriz energética. Y ya tenemos más de un 50 y pico % con energía renovable. Pero yo no veo a Marín arrancar todavía. Seguimos pagando la energía más cara. ¿Quién está agarrando esos reales? Entonces, lo que pasa es que son vivos. El Frente Sandinista es una maquinaria y un partido vivo, inteligente, que van caminando 100 cuadras adelante que la oposición. Y esa es la crítica que se le hace precisamente a la oposición. Esta es una oposición, al menos la oficial que conocemos, carente de una estrategia. Yo veo reacciones, no acciones, no veo una visión clara de hacia dónde ir. Y no es el argumento, y creo yo, no es el pero decir que somos pocos o que somos muy pocos diputados en el Parlamento. Hay experiencias en Europa. Si vos te vas, el Partido Verde era un partido tan pequeñito en Alemania, tan pequeñito en Francia, y ahora son partidos que incluso han coqueteado mucho ya el poder en procesos electorales, porque han tenido una visión, una estrategia como tal. Y en esta yo no encuentro, yo miro a la oposición reaccionando a lo que el partido de gobierno y su líder va haciendo. Entonces, como no está ese plan, no hay esa organización, esa acción política de hacer realmente política en función de los temas, entonces es probable que sean otros factores o quizás otros actores los que tengan que mover o las condiciones que tengan que mover esta situación en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, es cierto que el gobierno y el partido de gobierno han sido muy inteligentes y nadie les quita ese mérito. Un partido militante, organizado. Yo te digo que si el doctor Gurdián dentro del PLI formara parte de un partido de militantes, obedece y no va a la asamblea, porque el frente le dice a alguien y no va, o le dice a alguien va, ¿verdad? Como decía el comandante Borges, hagamos lo que tengamos que hacer y cueste lo que cueste. O sea, esa idea está ahí, mientras que aquí no hay, esta oposición nuestra no es militante, ¿verdad? En este proceso electoral, ahorita vi ayer un artículo interesante en este proceso, de nombramiento. El PLC se sacó la lotería sin comprarla. No fue el PLC, yo conversé con alguna dirigencia del Partido Liberal y dije, esto fue Arnoldo, Arnoldo Alemán el que puso a fulano y fue. Entonces vuelvo al punto. ¿Cómo me puede decir a mí el liderazgo de un partido, ¿verdad? El liderazgo de un partido que no son ellos sino Arnoldo Alemán? Entonces, que tampoco ganó. Que esa es otra. ¿A dónde ganó el PLC? El PLC tenía en la Procuraduría de Derechos Humanos tenía uno, no tiene ninguno. En la Fiscalía tenía el fiscal, ahora no tiene ninguno.
En la Contraloría tenían 3 propietarios y un suplente, ahora solo tienen un propietario. En la Corte Suprema de Justicia tenían 5 magistrados, ahora tienen 2. En la Consejo Supremo Electoral tenían 3, ahora tienen un suplente. Entonces, ¿por qué dicen que el PLC ganó? Habrá ganado tal vez Arnoldo, que logró mantener a su hermano y colocar a su hija. Pero el PLC como partido no ganó, PLC perdió. Tampoco tenía mucho que perder, ¿verdad? Pero perdió, pues. pero le querrá poner, pues. Sí. Pero el PLC tenía al doctor Julio Centeno Gómez en la fiscalía, lo podía llamar. Ya no lo tienen, no tienen a nadie. Tenían al otro, que no era liberal, pues, pero que era de ustedes, Agustín Arquín Hortel, ya no lo pueden llamar. En la Contraloría tenían a Lino Hernández, ya no pueden, ahora pueden llamar a la María Dolores, pero solo es uno. En la Corte Suprema de Justicia tenían a Escobar Forno, tenían a Nava, tenían a Rivera, tenían al hermano del doctor Alemán y a Manuel Martínez. Ahora solo tienen 2. Entonces el PLC tampoco ganó. O sea, con el PLC lo barrieron también. Es que no fue el PLC, al menos en la apreciación que uno, al menos lo que yo platiqué con algún liderazgo, el PLC como partido no tuvo ningún iniciativa. El PLC no ganó, el que ganó fue Arnoldo y Daniel Ortega en su alianza. Esa es la observación correcta. Arnoldo ganó, logró mantener a su hermano y metió a su hija. Así es. Pero el PLC lo barrieron igualito que barrieron con todo lo demás, pues. Pero ese es parte del desencanto que sufre la población, y yo coincido con el doctor Castillo cuando él dice que probablemente serán otros actores. Y ni siquiera podemos pensar en los partidos políticos actuales, tal vez será un partido que haya que revitalizar. Que me lleva a la siguiente pregunta para ambos. El lunes, hubo la reunión de la conferencia episcopal para decidir si iban o no iban al diálogo. Un diálogo solicitado por ellos, ¿verdad? Y hubo debates bien fuertes. Tengo entendido que los debates fueron bien fuertes en el sentido de que la gran mayoría no quería asistir, precisamente influenciado por la elección de funcionarios y que no había, que eso acababa con muchas de las esperanzas de la institucionalidad, etc. Al final aceptaron ir a solicitud por el liderazgo del cardenal Brenes, pero hay ahora una gran expectativa. Mucha gente está esperando que de esa reunión salgan resultados. Entonces, es un juego peligroso el que está jugando la iglesia, se está jugando un juego peligroso en esto del diálogo. ¿Qué opinan ustedes, Cocker? No, yo creo que no es un juego peligroso. Lo han hecho peligroso y me parece a mí un sentido muy oportunista a la oposición, que debiendo ella jugar su rol, ahora quiere cargarle a la iglesia. Me parece que es muy irresponsable, muy oportunista, incluso que ahora se diga, en la mañana escuché al líder del PLI, que van a hacer una comisión para que la iglesia lleve, yo creo que eso, una cosa, y la iglesia lo ha hecho muy sabiamente, una cosa es la política y el rol de la oposición y el rol nuestro. A sabiendas nosotros de que en sus cartas pastorales han sentado posiciones no solo de orden política, sino de orden social, yo creo que hay que dejar a la iglesia jugar el rol que le va a corresponder. En ese sentido, si la iglesia va al diálogo, que debe de ir, como vos bien lo decías, en primer lugar, porque fue ella quien lo pidió, debe de ir a ese diálogo. No solo temas políticos la iglesia puede abordar, la agenda es amplia. Lo que sí yo creo que la iglesia, siendo una institución en la sociedad de mucho prestigio y muy posicionada, pudiera encauzar en ese diálogo un diálogo nacional. Por ejemplo, un diálogo nacional que le permita a Freddy, a vos y a mí, que haya seguridad jurídica en el proceso electoral que se nos viene en el 2016. Y yo creo que ahí se puede encaminar, y la iglesia puede ser puente, lo ha sido en la historia de Nicaragua, ha sido un puente importante entre los políticos y el poder para poder viabilizar alguna serie de cosas. Pero cuando vos hablas de diálogo nacional, y ya voy como Freddy, el gobierno, ¿qué es lo que te dice? Pero si nosotros estamos hablando, los temas económicos los tocamos con el sector privado, con el concepto. La ley del café, porque son cafetaleros, la consensuaron con UPANIC y con UNAC. Entonces, la ley de la reforma tributaria la consensuamos con el sector privado. Con las cuestiones políticas,
ahí está la Asamblea Nacional, ahí tiene el PLI su representante, tiene el PSU su representante. Ahora vamos a sentarnos con un sector que no nos habíamos sentado, que con la iglesia. Pero si ustedes lo que quieren, porque eso es lo que te dice el gobierno, es que montemos un show donde en Los Palmes llegue todo el mundo, eso no lo vamos a hacer, te dice el gobierno. Entonces, cuando hablan del diálogo nacional, ellos te dicen, sí, estamos dialogando con todo el mundo. Pero es que los diálogos nacionales no necesariamente son multifacéticos o multidisciplinarios en temas. Mirar qué es lo que se está discutiendo en Venezuela. Se está discutiendo el tema de la institucionalidad, el reconocimiento institucional del presidente. No, se están discutiendo temas económicos, de seguridad y de institucionalidad. Si aquí el tema económico está resuelto, como parece ser con el COSEP, yo no he escuchado al COSEP decir que el tema institucional no está resuelto. Está resuelto. El COSEP ha insistido incluso en que el Consejo Supremo Electoral, o sea, en los sectores, hay temas, te estoy diciendo, un tema clave, la seguridad jurídica con el que vamos allá en el proceso electoral. Aquí viene el gran reto del COSEP, claro. Si se queda callado o no se queda callado, porque el COSEP lo que dijo, después de la elección del Consejo Supremo Electoral, es que no había representatividad, que no estaba habiendo representatividad, pero después de la elección de la Corte Suprema de Justicia, el COSEP no ha dicho nada. Entonces, el gran reto es, porque algunos dicen, es que el Chanito con el nombramiento del tío, ahora lo pusieron en una posición difícil, pero el COSEP no se ha pronunciado alrededor del Consejo Supremo Electoral. Pero es que si el COSEP va a tomar el camino del PLC, donde el que gana es Arnoldo Alemán y no el PLC, y donde el COSEP no va a ganar, sino el que va a ganar es Chano Aguirre, entonces estamos jodidos en este país. Sí, pero en defensa del Chano, él no propuso al tío. Claro. Sí, él llegó por otra vía. El frente lo buscó al tío. Y lo propone Morales Carazo. Y lo propone Morales Carazo, pero él no lo propuso. Y bueno, si vos querés una jugada del frente, yo creo que en el COSEP hay las suficientes luces como para poder enfocar este tema de manera clara, ¿verdad? Y transparente, sin querer decir eso, que Carlos Aguirre es bueno o es malo. No, lo que estamos diciendo aquí es que no puede ser que en un país todas las instituciones, tanto las de orden público como los partidos políticos o los gremios, todos estén ahí nada más con la mano extendida a ver qué miga le dan. Yo creo que debe de haber criterio claro para estos temas. Ahora, yo creo que los obispos... Pero vos que sos empresario, el gobierno ha sido bien claro, en el sentido de que le ha dicho al sector privado, estoy dispuesto a consensuar con vos todos los temas económicos que vos querrás, pero no te metas en los temas políticos. Y hasta el momento los empresarios han sido bien respetuosos. Oye, mira cosa, y yo coincido con ese planteamiento, porque los gremios deben de representar los intereses de sus asociados. Yo he sido de los que he defendido en el COSEP esa posición y la criticaba durante el gobierno de Bolaños y todo, que el COSEP quería seguir. Pero entonces eso es admitir que la institucionalidad no tiene ninguna injerencia en los avances económicos del país. Es que espérate, estamos hablando cuando las condiciones son sanas, pero ya cuando se ve la afectación de la institucionalidad, que tenés que tener claro que el primer afectado va a ser el sector privado por la falta de institucionalidad, y por decir el primer afectado el sector privado, pero al final el gran afectado es el pueblo en general, cuando haya inversiones que no vienen aquí, porque si vos tenés 10, 20, 50 millones de dólares para una inversión, vos querés ir a invertir a un país donde la cuestión la decide el presidente de la República con una orientación a la Corte Suprema de Justicia, probablemente no va. ¿Y eso a quién afecta? Al que está desempleado. O que te pidan un favor económico, político para darte esa concesión. Así es. La corrupción, el tema de institucionalidad, no creemos que serían temas torales en un diálogo nacional. Sí, claro. Aunque hayas resuelto el problema económico. No, la iglesia tiene esos temas de justicia social. La iglesia lo va a tocar. Ese es un tema que va a tocar la iglesia. Porque en Chile hubo dictadura, Freddy, y creció la economía, pero la gente se dio cuenta que no eran solo los bollos, había necesidad de democracia. ¿Qué pasaría si la iglesia pide que sean públicas estas pláticas? Que sean televisadas. ¿Se negará el gobierno? Sospecho que sí. Sí, claro. Sospecho que sí. Claro, porque hay temas ahí que son delicados que probablemente el gobierno no quiere que se toquen, ¿verdad? Comentario finales, Oscar.
No, yo ojalá que, bueno, en primer lugar a la gente y a nuestra gente, nuestro país, ¿verdad? Que con esto de los terremotos y temblores y cosas, que guardemos la calma, que aceptemos que vivimos una realidad y que lo que hay que tener es estar preparados y enfrentar la situación. Que tenemos toda nuestra existencia. Y lo otro es que hacer un llamado, yo siempre hago un llamado, ¿verdad?, a la oposición, a la clase política, incluso a la empresa privada, de que no debe de bajarse la guardia en este tema, ¿verdad?, del Estado de Derecho y la institucionalidad. Podemos estar a lo mejor la macroeconomía muy bien, llenando bolsillo de pocos, pero tenemos que resolver problemas de la economía para que ese dinero llegue a la gente más pobre. Entonces es lo que llama la Iglesia el tema de la justicia social, ¿no?, para que se resuelvan los problemas y que el hecho de que sean elegidos o reelegidos o ratificados, yo sigo insistiendo, la institucionalidad en Nicaragua va en declive aún más, se profundiza más. Freddy. Mira, yo pienso que la ciudadanía en general y principalmente los departamentos que están con alerta roja, aunque hablan de todo el país en algún momento, ¿verdad? Sí, no, la alerta roja es nacional, creo. Es nacional. Máxima, creo. Pero le ponen énfasis a León y Managua. Aquí seguir estresando a las personas o a los ciudadanos no es el camino. Por mucho que crean que están enterrando el tema institucional y la ratificación o reelección de algunos ahí o elección, en el caso de los nuevos, de los funcionarios del Estado. Ese es un tema que el Frente Sandinista se verá obligado a resolver en algún momento. Ninguno de los que estamos aquí podemos saber si va a ser en 15 días o en 5 años o en 20 años, pero lo va a tener que resolver o se lo van a resolver algunos, porque la historia nos enseña que todos estos regímenes, y como decía hace un momento el doctor Castillo, ahí tienes el caso de Chile, ¿qué más querés que Pinochet, cómo levantó la economía y cómo convirtió a Chile en un país exportador y se levantó tremendamente? ¿Y dónde estuvo en algún momento Pinochet? Encarcelado allá en Londres, lo apresaron, enjuiciado y murió en una situación. Entonces, nadie puede decir que porque tenés la macroeconomía boyante o caminando o sana, te liberás de la responsabilidad que tenés del cauce democrático e institucional del país. Porque precisamente esos son los riesgos que corren los políticos. Daniel Ortega ya tuvo suerte, que en los 11 años de dictadura de los 80 no hubo aquí la suficiente fortaleza para enjuiciarlo, por crímenes, claro, la Navidad Roja en la costa atlántica y todas las cosas que ocurrieron. Y probablemente si Daniel sigue este camino, lo que estaría es abusando de su suerte, porque yo pienso que ya no habrán segundas oportunidades. Incluso, Jaime, y eso es algo que le quiero decir a los amigos del ejército. El ejército que fue en aquel momento partidario y que participó en una serie de situaciones, deben de reflexionar seriamente de su papel también ante situaciones en tomar partido, porque no habrán segundas oportunidades. Bueno, hemos llegado al final del programa. El día de mañana estaremos platicando con el empresario del sector energético, César Zamora, para oír el punto de vista de los empresarios y sobre todo de ellos que estaban formando una comisión para ir a Washington a tener un encuentro. Vamos a ver con qué noticias van a ir a Washington. Así que el día de mañana estaremos platicando con César, el empresario del sector energético, César Zamora. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo